Muchas gracias, Juan Luis. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Para mí es extraño dar una charla de este tipo. Es la primera que doy a través de internet. Así es que de antemano les pido sus disculpas si, si me veo extraño, porque no lo sé, es raro hacerlo. Eh, Pues para empezar, quisiera decirles que la organización de esta charla ha sido un poco complicada, puesto que incluye un montón de temas que de por sí son bien amplios y bien complejos. Así es que me ha llevado muchos días tratado de estar en poco tiempo, en pocas palabras, todo lo que podría decirse de cada uno de estos temas. Por favor, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna ampliación respecto a todo lo que yo voy a compartirles en los siguientes minutos, pues les pediría que lo hagan al final. Normalmente cuando yo doy una charla, pues respondo en el momento en el que a alguien le surgen las preguntas, pero esta es, como les decía, una experiencia nueva para mí y por eso les pediría que hagamos al final, ¿verdad? Yo voy a tratar de responder lo mejor que pueda a las inquietudes que ustedes tengan y también espero que la charla que para ustedes sea de su satisfacción y que sea de su, que sea enriquecedora para ustedes. Muchos temas están tratados superficialmente porque pues obviamente no soy experto en lo que voy a hablar y me ha llevado varios días de investigación y de volver a leer cosas que ya hacía mucho rato que no, eh, que no leía, prepararles el tema, los temas que vamos a compartir. Así es que, Juan Luis, no sé si empiezo ya con la presentación como tal en este momento, porque pues necesitaría yo compartirles mi pantalla. Sí, José, ya puedes ahorita hacerlo. Entonces, denme un segundo para poder compartirles mi pantalla, por favor. No sé si la tienen ya en sus pantallas. Aún, permíteme. Por favor, yo espero tu confirmación, Juan Luis, de que ya la tienen en pantalla para iniciar. No, no se ve todavía. Todavía no. Gracias. ¿Puedes probar otra vez? La, yo la tengo, yo ya le di a la opción compartir pantalla y Tienes que tal vez buscar ahí la vamos pantalla a ver, compartiendo. compartir pantalla otra vez. Ahora sí. Ya va. Ahora sí. Ya Ok. casi. Solo esperamos que cargue. Ahora sí, si me Ah, confirman. sí, confirmado. Ya se está viendo. Bueno, he dividido la charla. Bueno, el tema es Introducción a la Biodiversidad de Guatemala, que ya de por sí es bastante amplio, y lo he dividido en 5 partes. La primera parte voy a hablar de la formación geológica de Guatemala y Centroamérica, ¿verdad? Un resumen, por supuesto. En la segunda parte voy a hablar un poco sobre el conocimiento histórico de la diversidad biológica de Guatemala, ¿verdad? Quienes han sido personas notables en el desarrollo del conocimiento que hoy tenemos de nuestra biodiversidad. En la tercera parte voy a hablar de las definiciones de algunos términos como biodiversidad, población, comunidad, especie, etcétera. En la cuarta parte voy a hablar específicamente
de la biodiversidad y los ecosistemas de la cadena volcánica, y en la quinta parte voy a hablar de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Así es que, partiendo de ahí, pues voy a iniciar, ¿verdad? Me llamo José Octavio Cajas y pues soy biólogo. Ya los antecedentes de mi experiencia se los dio Juan Luis. Y pues eso es lo que hago actualmente. Tengo mi empresa consultora y tienen en pantalla mi contacto. Y en la primera parte, en la parte 1, vamos a hablar de la síntesis de la formación de Guatemala y la historia de su biodiversidad. La historia del país y su formación se remonta al Paleozoico, ¿verdad? Estamos hablando de 300, 400 millones de años atrás, en el que Guatemala era el territorio que hoy conforma Guatemala. Se encontraba dentro de lo que alguna vez fue el supercontinente llamado Pangea, ¿verdad? Y en la diapositiva que tienen ustedes, dos fragmentos con los números 1 y 2 que corresponden a lo que hoy es Guatemala. En el número 1 tenemos al Chortí, que constituye la porción del Valle del Motagua hacia el sur y hacia el sureste del país, y la porción 2 corresponde al bloque Maya, que sobre todo constituye la parte del Petén del país. La imagen la primera imagen que tienen en la parte superior corresponde a más o menos 240 millones de años atrás, y ya la siguiente corresponde a un periodo que se lleva a cabo aproximadamente hace 200 millones de años, entre 150, 120 millones de años, que es cuando Pangea empieza a fracturarse y pues ya se divide en dos grandes masas, ¿verdad? Dentro de ellas podemos mencionar la Eurasia, que corresponde a lo que hoy es Norteamérica, y hacia el sur, Gondwana, que corresponde a lo que hoy en día es África, y Suramérica. Más abajo, en la porción media, aquí al lado izquierdo, pueden ubicar ustedes los dos fragmentos. Pueden observar buena parte se encontraba sumergido, y la parte del bloque Maya en su mayor parte se encontraba expuesta. Ya en este momento se pueden observar algunos puntos negros que corresponden a volcanes que van a dar origen más adelante a lo que después va a ser las Antillas Mayores, ¿verdad? Cuba, República Dominicana, Haití y la parte insular del Caribe. Y pues más adelante, ya durante el Jurásico, el crecimiento de estas islas volcánicas permite un primer puente entre Norte y Suramérica, que permite un primer contacto entre sus biodiversidades. Más adelante, aproximadamente entre 35 millones de años, ya los bloques Maya y Chortí se encuentran en las posiciones relativas actuales, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues ya empieza a cerrar el puente centroamericano hasta hace aproximadamente 2 millones de años que se cierra completamente, pues que se da el gran intercambio biológico entre Norteamérica y Suramérica, que es probablemente la mayor fuente de ese intercambio. Paralelamente, mientras todo este movimiento geológico se desarrollaba, también hubo muchos cambios de clima, ¿verdad? Y pueden observar en las gráficas de temperatura y periodos glaciales que tienen en su lado derecho de la diapositiva, cómo el clima ha cambiado desde edades, periodos muy cálidos hasta periodos muy fríos. La imagen de arriba corresponde desde el Paleozoico hasta el Neógeno, y por lo menos hubo 4 grandes periodos glaciales. Y en la imagen de abajo, pues tenemos otra imagen correspondiente a los cambios de temperatura que empiezan desde el Paleoceno, hace más o menos 70 millones de años,
hasta nuestros días. Son 70 millones de años de historia climática. Y sobresale sobre todo el clima cálido que imperó durante el Eoceno, ¿verdad? Que es el tiempo en el que los mamíferos se desarrollan y ocupan muchos de los lugares que los dinosaurios recién extintos acababan de dejar. Y sobre todo a mediados del Mioceno, aquí más o menos 15 millones de años atrás, empieza a decrecer fuertemente hasta las edades glaciales características del Pleistoceno. Todo esto se los menciono porque a partir de todos estos cambios geológicos y de clima, empieza a desarrollarse y a formarse la biodiversidad que hoy conocemos en Guatemala. A más detalle, aquí tenemos dos imágenes que van desde el Pleistoceno hasta el reciente en el Holoceno, en las que podemos notar la imagen superior difiere de la inferior en que en la de arriba las glaciaciones están en la parte superior, mientras que en la segunda las glaciaciones están en la parte inferior. Ambas están de color azul, ¿verdad? Y podemos notar que en el Pleistoceno han habido por lo menos 4 grandes glaciaciones y en el final, durante el Holoceno, han habido por lo menos 9, 11 pequeñas glaciaciones, por decirlo de algún modo, enfriamientos de la Tierra para ser menos fuertes con el término glaciación, ¿verdad? La Tierra se ha enfriado 10 veces durante los últimos 11.000 años. Y todas estas variaciones en el clima han ocasionado cambios fuertes en la biodiversidad, obviamente. Los primeros datos de biodiversidad en nuestra región, en la región centroamericana nuclear, ¿verdad? De la que es parte Guatemala, podemos mencionar fósiles de ese tiempo. Sí podemos mencionar algunos fósiles de vegetación jurásica, laurásica, es decir, de Norteamérica y Asia, relacionada con Norteamérica y Asia, y un dinosaurio herbívoro cuyos fósiles se encontraron en Honduras recientemente y datan aproximadamente de hace 93 a 99 millones de años. Es importante tomar en consideración que toda esta biodiversidad probablemente fue borrada, eliminada con el choque del meteorito que todos ustedes y seguramente todos hemos escuchado hablar, que es el que formó el cráter Chicxulub, que se encuentra en el norte de la península de Yucatán, que es producto del impacto de un meteorito. Fue la causa de extinción de los gigantes, ¿verdad? De los dinosaurios gigantes. Es decir, a partir de esa explosión, pues Guatemala está muy cerca del lugar donde ocurrió. Prácticamente podemos decir que la biodiversidad que existía fue borrada completamente y la historia vuelve a iniciar. Se forma entonces durante el Triásico, durante el Jurásico, un cinturón volcánico que ya pues lo vimos en las imágenes anteriores, que probablemente sirvió como un primer puente de comunicación entre la biodiversidad que existía en el bloque de Norteamérica y en el bloque de Suramérica. Luego los siguientes fósiles del país, ¿verdad? Que podemos, o que han sido descubiertos, corresponden al Mioceno medio y entre ellos destacan algunos que corresponden a los antepasados de los elefantes, algunos otros herbívoros, cuyas imágenes pues pueden ver ustedes en la parte derecha. Iracus se encuentra, es el fósil, la imagen del fósil que se encuentra abajo, es un animal herbívoro. Y pues Rhynchotherium bliki es la imagen, el dibujo que pueden ustedes ver en la parte superior derecha, ¿verdad? El dibujo que pueden ver en la parte superior derecha de la diapositiva. La mayoría de fósiles vertebrados del país son más recientes, del Plioceno Pleistoceno, 5 millones de años, 3 millones de años, y corresponden sobre todo a mamíferos
como los armadillos gigantes, como mamuts, como algunos caballos, perezosos gigantes. Y aquí, perdón, la línea se me cruzó, y esta línea que dice parece Rizófora en el Eoceno medio, pero parece Rizófora un poco más arriba, porque el Eoceno es hace más o menos 55 millones de años y corresponde a la parte más caliente de las edades geológicas en las que ya podemos encontrar vertebrados. Y pues rizóforas son manglares, ¿verdad? Y eso nos indica que durante este periodo, pues la tierra era muy cálida, muy húmeda, y permitió que este tipo de vegetación se desarrollara. Regresando al Mioceno, años y 5 millones de años, la tierra vuelve a enfriarse, solo para que nos demos una idea de lo que estamos platicando. Aquí empieza el enfriamiento del Mioceno y es donde realmente podemos encontrar la historia de la biodiversidad de Guatemala, o los fósiles de la historia de la biodiversidad de Guatemala, y corresponde a una etapa fría. Durante las etapas frías es necesario tener en consideración que el agua, contrario a lo que sucede en los tiempos cálidos del planeta, se concentra en el hielo y no está presente en la atmósfera, es decir, la nubosidad es baja, por lo que tenemos temas o condiciones frías, secas y de mucha insolación, lo cual se refleja también en los ensambles de vegetación que se encuentran a partir de este momento. Y pues ya durante el Mioceno medio aparecen algunos géneros de árboles y otro tipo de vegetación como aves, ¿verdad? Los pinabetes, los encinos, los de Quidámbar, que son especies características o árboles característicos de altura en la actualidad. Y pues eso refleja que en el Mioceno, hasta el Pleistoceno, la vegetación más bien era de este tipo. Durante este tiempo han existido muchos cambios. Durante ese tiempo existieron muchos cambios en las condiciones ambientales y la vegetación estuvo oscilando entre sabanas, arbustivas, herbáceas y bosques relativamente adaptados a condiciones secas. Y pues no es hasta el final del principio del Holoceno que la vegetación característica de las selvas lluviosas aparece. Toda la vegetación característica de las selvas lluviosas está sobre todo relacionada en sus orígenes a la Amazonía, ¿verdad? A Sudamérica. Aquí en esta imagen que les estoy poniendo en sus pantallas en este momento, podemos ver a grandes rasgos las características geológicas centroamericanas en su superficie, porque en los estratos inferiores la complejidad de la conformación del territorio es muy alta y cuesta mucho comprender cómo todos los fenómenos geológicos han influido en la conformación, en la formación del relieve que conocemos hoy. Para ir aterrizando un poco en la región que nos interesa, pueden observar ustedes que todo lo que corresponde a la cadena montañosa asociado a los volcanes tiene un origen terciario, ¿verdad? De vulcanismo terciario, sobre todo durante el Mioceno. Y pues algunas otras partes son mucho más viejas, ¿verdad? Toda esta parte corresponde a la Sierra de Chiapas. Y tiene orígenes mucho más antiguos. Y mientras tanto, lo que es la cadena volcánica como tal, es decir, los conos volcánicos que están en la franja esta punteada tienen origen cuaternario. Eso significa que la mayor actividad de esta área se ha desarrollado a partir del Pleistoceno, 3 millones de años atrás, mientras que la planicie que se origina a partir de la actividad volcánica es bastante reciente,
está entre 1 millón de años, 100.000 años, y sigue formándose en la actualidad, no solo por la actividad volcánica, sino por los procesos de erosión de todos los ríos que bajan hacia la costa pacífica, que desembocan en la costa pacífica. Y en esta otra diapositiva, pues tenemos la configuración actual del territorio. Se pueden identificar las principales placas tectónicas y las zonas de mayor actividad geológica, así como todos los volcanes que existen en el reciente, varios de los cuales siguen activos hasta el día de hoy, por lo tanto siguen formando tierra, formando territorio en la actualidad. Y hacia el norte de las fallas Motagua-Polochic tenemos el bloque Maya, que es sobre todo conformado, su parte más notable es la península de Yucatán, ¿verdad? En este caso. Y hacia el sur tenemos el bloque Tortuga, ¿verdad? Que es toda esta parte de aquí abajo que está en color más claro. Y hacia el sur tenemos la zona de subducción, ¿verdad? En la fosa del Pacífico, que alcanza hasta 11.000 metros de profundidad. Y es la zona en la cual, perdón, la placa de Cocos se hunde bajo la placa Caribe, ¿verdad? Y esa actividad geológica actual tiene consecuencias o tendrá consecuencias en el futuro. La placa Chortí sigue deslizándose hacia el noreste a una velocidad de 1.8 centímetros por año. Y la fuerza con la que una placa empuja a la otra es la responsable de la actividad volcánica que todavía vemos hoy en algunos volcanes como el Santiaguito, Fuego, Pacaya. Y pues es también responsable de los temblores y los terremotos que todavía nos afectan al día de hoy. Bueno, ya que platicamos un poco de la historia geológica y de la historia climática del país, en un resumen muy corto del origen de nuestra biodiversidad, el país no está aislado menos del resto del continente. Y la asociación de la biodiversidad que existe en el país, bueno, la biodiversidad que existe en el país está relacionada a otros sitios que se extienden más allá de nuestras fronteras y se pueden distinguir en macro al menos 5 provincias biogeográficas. Esto según Juan José Morrone de esta publicación que es del año 2001. Seguramente existen otras fuentes bibliográficas que las clasifican de otra manera, pero pues a mi criterio y a mi gusto personal, esta es la que mejor se ajusta. Dentro de las provincias podemos mencionar o dentro de las que se encuentra circunscrito el territorio guatemalteco, pues tenemos la costa pacífica mexicana, que es, no sé si pueden ver cómo yo desplazo el ratón en mi pantalla. Alguien que me diga. Bueno, sí. Si no, la número 11, que es toda esta franja de aquí, corresponde a la costa pacífica mexicana. Es decir, toda esta área tiene relación en los elementos de la biodiversidad que se encuentran en ellos. La número 14 corresponde a la región denominada Chiapas y sobre todo corresponde a la zona montañosa del país, dentro de la que se encuentra la cadena volcánica. No hay que perder de vista que los límites entre las provincias biogeográficas están relacionadas entre sí. La número 12 corresponde a la provincia del Golfo de México y es dentro de la que se encuentra la mayor parte del Petén, aunque la provincia biogeográfica de la península de Yucatán también tiene relación con el departamento del Petén. La número 15 corresponde al oriente de América Central. Es quizá la región más relacionada con la Amazonía de Sudamérica o con la región neotropical, ¿verdad? Y debo decir que después del cierre del puente centroamericano y del intercambio biológico entre el norte y el sur, muchas especies que habitaban en Norteamérica pasaron hacia Suramérica y muchas especies de Suramérica pasaron hacia Norteamérica.
Guatemala es una mezcla de ese cruce, más todas las especies y los grupos de especies que se originaron aquí. Y aunque es imposible separarlas en cada región, las que vienen del norte y las que vienen del sur, pues cada provincia tiene mayor influencia de una región que de la otra. Por ejemplo, las zonas 12 y 15 que corresponden al Golfo de México y al oriente de América Central están mayormente influenciadas por el neotrópico, ¿verdad? Por la región neotropical, es decir, por la Amazonía. Mientras que la región a Chiapas, a la provincia biogeográfica denominada Chiapas, tiene una mucho mayor influencia de la región neártica que de la región neotropical. De igual Pepe, modo, perdón. Pepe, disculpa, Ronnie Trujillo, un gusto, maestro. Fíjate que por rato se va el audio, como que se va como lejos. Yo te quería proponer que si de repente, para efectos de la presentación, puedes apagar tu cámara por si fuera alguna cuestión de conexión. Ah, sí, perdón, Ronnie, pensé que la había apagado. Ahorita la apago, solo déjame. Sí, disculpa la interrupción, no al contrario, Pepe, pero cabal por rato como que se escucha más lejos. Y entonces, gracias. Qué bueno que me dijiste porque yo estaba ahí viéndome pensando que estaba solito. Ya quité el video. Perdón, ¿dónde estaba? En las provincias biogeográficas, ¿verdad? Bueno, como parte de este intercambio, puedo mencionarles que algunos grupos de especies relacionados con el norte, con el neártico, son las coníferas, las fagáceas, ¿verdad? Todos los quercus, todos los carnívoros, una buena parte de los roedores, todos los ratones, todas las ardillas, tienen su origen en Norteamérica, mientras que del lado neotropical podemos mencionar las ceibas, por ejemplo, todas las acacias, todas las leguminosas tienen su origen en el sur, ¿verdad? En Sudamérica. Dentro de los mamíferos podemos mencionar a los marsupiales, algunos roedores como los puercoespines, los agutis, los tepezcuintles tienen su origen en Sudamérica, y muchas especies, bueno, todas las especies de carnívoros marsupiales que eran los que dominaban el neotrópico previo al establecimiento del puente entre los dos continentes fueron extintas, fueron dominados por los carnívoros que venían de Norteamérica. Así es que al día de hoy los únicos marsupiales que existen son los tacuacines en nuestro continente. Vamos a la parte 2, es el conocimiento histórico de la diversidad biológica. Y en primer término, antes de los colonizadores europeos existieron los colonizadores asiáticos y probablemente africanos, que fueron los primeros en llegar al mundo. Y pues ellos tenían su forma de sistematizar la diversidad biológica y de conocerla de un modo diferente al modo occidental, que sobre todo se basaba en la funcionalidad y en el aspecto sagrado de los diferentes elementos de la biodiversidad, ¿verdad? Conocían sobre todo las especies de caza, en caso de animales, las especies venenosas, las especies de plantas que les servían de alimento, de medicamento, de construcción, y sobre todo es en ellas en las que hacen referencias en los documentos que quedan disponibles hasta el día de hoy. Y pues que están inscritos en su arquitectura, en su alfarería, en los documentos que sobrevivieron a la conquista. Sin embargo, al hablar de biodiversidad bajo los términos occidentales, ¿verdad? Bajo los términos linneanos, darwinistas, que son los que rigen la biología que nosotros utilizamos, al menos en biología,
pues hay otras personas que fueron pioneros en el conocimiento de la diversidad biológica de Guatemala. Dentro de los que podemos mencionar a Francisco Antonio Fuentes y Guzmán, perdón por el error en Guzmán, que debería haber sido mayúscula, que escribió La Recordación Florida, que es un documento anecdótico, ¿verdad? En el que se describen algunas especies del país. Es aquí probablemente la primera referencia que se hace a algunos animales míticos como las tapalcúas, ¿verdad? Más adelante, Fray Francisco Jiménez, ya en 1722, publica la Historia Natural del Reino de Guatemala, en la que describe algunos conocimientos que tenían los indígenas de la biodiversidad y parte de sus observaciones. Algunos años después, algunas décadas después, cese y organiza una expedición hacia Chiapas y Guatemala, en la que participa el mexicano José Mariano Musiño y el dibujante, el artista Vicente de la Cerda. Algunas diferencias personales entre ellos hace que su expedición se divida. Si unos se van por la costa pacífica y otros atraviesan Chiapas, Veracruz, pero en el año 1794 ya los dos grupos están aquí. Y pues hacen la primera descripción realmente científica en términos de taxonomía, ¿verdad? Lineana que existe del país. Quizá la obra más grande de América Central y Guatemala corresponde a Salvin y a Gottman, ¿verdad? A Osbert Salvin y Frederick Gottman, que fueron los promotores de la biología central americana, que se publica a finales del siglo XIX. Un guatemalteco muy notable fue Juan José Rodríguez Luna. Escribió en el año 1889 los mitos y leyendas de los animales de Guatemala. También cabe decir que él escribió una parte de la biología central y que corresponde a la parte de los mamíferos. También vale la pena mencionar, permítanme un segundo, a José Mariano Larrabe, que fue un estudiante de Mociño, que fue un estudiante de botánica de Mociño y que además es firmador del Acta de Independencia de Guatemala. En ese sentido, los primeros cursos de botánica del país se imparten en la Universidad de San Carlos en el año 1804. Posterior a todos ellos, muy notables en su trabajo, ¿verdad? Stanley Steiermark, que trabajan y visitan Guatemala casi a cada rincón y escriben en un periodo de 50 años, de 30 años, perdón, la flora de Guatemala, que compone 13 volúmenes y describe más o menos 9.600 especies de la flora del país. Es el trabajo más grande que se ha hecho hasta el momento. Otros grandes botánicos y otras personas notables en el estudio de la biodiversidad de Guatemala en sus inicios, pues el botánico Ulises Rojas, Stuart, que fue un gran estudiante de la herpetofauna del país y de la biogeografía de la fauna del país. En los años 30 escribe y empieza a publicar los primeros trabajos de ornitofauna del país, de aves del país, y como les mencionaba hace un rato Juan José Rodríguez, ¿verdad? Que fue un guatemalteco que describió la fauna, la mastofauna del país en sus inicios, a finales del siglo XIX. Bueno, vamos a la parte 3, que creo que es donde ya empezamos a hablar de biodiversidad un poco más actual. Sobre cada uno de estos términos que les voy a describir existen un sinnúmero de definiciones. Cada uno tiene una discusión bastante amplia de su significado y no todo el mundo está de acuerdo con lo que cada término significa. Así es que yo traté de buscar más aceptados y los que se utilizan con objetivos
enseñanza, ¿verdad? De didáctica, para que todos sepamos de qué estamos hablando. Y voy a empezar con el término más amplio, que es biodiversidad, ¿verdad? Este es un término que se acuña hasta finales de la década de los 80. Previo a eso, el término no se utilizaba muy ampliamente. Y para resumir, ¿verdad? Se refiere a la cantidad de especies o grupos de especies que habitan una determinada área, ¿verdad? Más abajo en esa escala podríamos hablar de ecosistemas que implican la biodiversidad que existe en una determinada área que comparte ciertos parámetros del relieve, climáticos y especies similares en toda su distribución. En otras palabras, es un sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural en el que viven. Comunidad. Comunidad es un conjunto o un grupo de diferentes especies que son imprescindibles para el equilibrio de un ecosistema y que comparten un mismo hábitat. El término comunidad también depende de la jerarquía en la que estemos hablando, ¿verdad? Y cuando digo jerarquía me refiero a que podemos estar hablando de la comunidad animal, plantas en un sentido amplio o en un sentido más específico de la comunidad herpetológica o de la comunidad de mastofauna o de la comunidad de aves. Y en una escala menor podríamos hablar de la comunidad de mamíferos dispersores de semillas, de la comunidad de aves dispersoras de semillas, de la comunidad de aves polinizadoras, de la comunidad de insectos polinizadores. Es decir, todo depende de la escala a la que estemos hablando, pero siempre conforma a un grupo de especies que están relacionadas en un determinado hábitat. Abajo de comunidad podríamos hablar del término de especie, que es quizá uno de los términos más controvertidos al día de hoy y que existen una innumerable cantidad de definiciones y una cantidad de discusiones que requerirían varias charlas para aterrizar en algo, pero vamos a dejarlo en que una especie es un grupo de individuos que pueden reproducirse entre sí en condiciones naturales. La especie es el mayor acervo genético que existe en condiciones naturales, a una escala amplia. Y dentro de cada especie podemos hablar de poblaciones. Y las poblaciones se refieren a un grupo de individuos, a un grupo de organismos de una misma especie que coexisten en un mismo lugar y tiempo. Es decir, las poblaciones están delimitadas en espacio y tiempo. Y es quizá la unidad básica, es la unidad básica de las especies, las poblaciones. Y bueno, más abajo tenemos la diversidad genética, que se refiere a las características dentro de una misma especie, ¿verdad? La variabilidad de características que se comparten en una misma especie. Y es el concepto básico de biodiversidad. Está en la escala más baja. Y representa la capacidad para encontrar individuos que suplan a otros afectados por dolencias congénitas, malformaciones, debilidad ante patógenos y otros problemas hereditarios. Cuanto mayor diversidad genética, mayores probabilidades tienen las especies de adaptarse a los cambios en el contexto donde se desarrollan las poblaciones. Y pues eso lo podemos ver o lo podemos ejemplificar muy claramente en la distribución de las especies generalistas y especialistas. Las especies generalistas tienden a habitar espacios más grandes, mayor cantidad de ecosistemas, mayor cantidad de tipos de hábitats y por lo tanto son más fáciles de adaptar a cambios en los contextos. Lo cual refleja su variabilidad genética. Por el contrario, las especies especializadas que habitan porciones reducidas de ecosistemas puntuales son las que tienen mayor vulnerabilidad a la extinción porque tienen menor diversidad genética. Y eso es algo muy importante de tener en cuenta a la hora de hacer conservación en países muy diversos, megadiversos como Guatemala. El alto nivel de endemismo también implica, al mismo tiempo, perdón, que implica una alta variabilidad genética, también implica una vulnerabilidad a los cambios.
Las especies endémicas existen porque se han adaptado a tiempos y condiciones específicas. Así es que a mayor alteración de sus hábitats, de sus ecosistemas, las ponemos en mayor riesgo de extinción. Parte 4. Ecosistemas y diversidad biológica en la cadena volcánica. Después de hablar de la historia geológica, del cambio climático histórico, de las provincias biogeográficas y de algunas definiciones de biodiversidad, pues vamos aterrizando ya en las condiciones actuales. Actualmente se reconocen 7 biomas en el país. Estos fueron descritos por Villar en el año 1994-96. No tengo ahorita en mente la fecha exacta de su publicación. Pero en lo que se refiere a la cadena volcánica y sus influencias, podemos encontrar 3 biomas directamente vinculados. El bosque de montaña, la selva tropical húmeda y la selva tropical húmeda. Cada autor que ha clasificado los ecosistemas del país lo ha hecho de una manera o basado en parámetros diferentes. Y esta, creo yo, es, en términos generales, la más amplia clasificación de los ecosistemas del país. En un mayor detalle, existen las zonas de vida propuestas por Holdridge en 1950 y revisadas por De la Cruz en 1982, en los que dentro de la cadena volcánica podemos citar al menos 8 zonas de vida, ¿verdad? El bosque tropical húmedo, el bosque subtropical muy húmedo, el bosque montano bajo muy húmedo, el bosque montano bajo húmedo, el bosque montano bajo muy húmedo, ese está repetido, perdón. El bosque montano muy húmedo, el bosque montano bajo seco y el bosque subtropical seco o sabana. Algunas de estas zonas de vida tienen mayor distribución que otras y hay algunas que pues tienen espacios muy pequeños dentro de la cadena volcánica. Sin embargo, cualquiera que haya recorrido las áreas que corresponden a la cadena volcánica habrá forzosamente que haber visto variaciones dentro de todos los ecosistemas y hábitats en este espacio. Y vamos desde la Boca Costa, ¿verdad? En la que existen bosques lluviosos, bosques de niebla, muy diversos bosques mixtos, ¿verdad? Que incluyen bosques de pino encino y lauráceas, por ejemplo, que tienen relación de ambos neárticas y tropicales, hasta la cumbre de los volcanes y de las sierras que tienen páramos subandinos, bosques de pino encino como tales, bosques secos. La diversidad de hábitats y ecosistemas que podemos encontrar en la cadena volcánica es muy, muy amplia. Y cada zona tiene sus propias particularidades. Todo lo que estamos hablando es en grande, a grosso modo, digamos. A un nivel más fino, cada una de las zonas que están comprendidas aquí, pues tiene sus hábitats particulares. Y pues eso se refleja en su biodiversidad. Lo que estamos viendo acá es una zonificación de la arqueofauna del país que fue hecha por Campbell y Vanini en 1989 y otra vez, pues podemos ver que el área que corresponde a la cadena volcánica corresponde a por lo menos 3 diferentes zonas relacionadas con anfibios y reptiles. Todo esto se refleja también en los niveles de endemismo, dentro de los cuales, por ejemplo, podemos mencionar el trabajo de Bellis relativo a la vegetación del año 2013, en el que él identifica 8 zonas de endemismo en el país y una de ellas corresponde al área de la cadena volcánica de Guatemala. En el lado derecho tienen las zonas de endemismo del país, mientras que en el lado izquierdo tienen la densidad de endemismo de vegetación del país. A más oscuro, más plantas endémicas. Aquí vale la pena reflexionar respecto a la distribución de las áreas de Guatemala.
Si hablamos de las áreas efectivas de protección, y cuando digo efectivas de protección me refiero a que tienen un manejo eficiente, podemos ver que la mayor cantidad de especies endémicas de vegetación se encuentran fuera de áreas protegidas efectivamente manejadas. Y eso es de preocuparnos como guatemaltecos. Deberíamos estar preocupados por esa mala distribución de la efectividad de la protección de la biodiversidad del país. Estas zonas de endemismo encontradas para vegetación se corresponden con otros grupos como mamíferos, pero también como insectos, dentro de los cuales sobresalen pasálidos. Y aquí este trabajo de Schuster de 1998, que ha sido ampliamente citado mucho después, en muchos trabajos posteriores, pues la zona volcánica también es una zona de alto endemismo de pasálidos. Bueno, y ahora yo quisiera pues mencionar ya en la parte final de la presentación algunas especies que son características de la cadena volcánica, algunas endémicas, ¿verdad? Dentro de los grupos más notorios. Dentro de ellas puedo mencionar la especie Ectia dicroandra, ¿verdad? Que es endémica del país, que es característica de las zonas montañosas del país. También puedo mencionar aves guatemalenses, ¿verdad? El pinabete, que tiene mucha presión de consumo. También los juníperos, que se encuentran en las partes altas de las montañas. Dentro de los anfibios y reptiles, la ranita María, que ven ustedes del lado del sapo, perdón, el sapo amarillo que ven ustedes del lado derecho es Incilius canaeliferus. La salamandra que tienen ustedes en el lado izquierdo es Pseudoericia rex, ¿no? Que es del país también. Y arriba en el lado derecho tienen una foto de Craugaster rupinius. Las dos fotos del lado derecho son de cortesía de Manuel Acevedo y la del lado izquierdo es mía. Y se me olvidó mencionar, perdón, que en las fotos anteriores la foto de Ectia es tomada de Mario Vélez del año 2013 y las otras dos son fotos. Perdón. Si tienen mi pantalla, es que tuve aquí un problema técnico. Sí, José, estamos viendo la pantalla. Ok. En el lado izquierdo abajo tienen una lagartija, un sauro de la especie de Celophorus pinus. Del lado derecho tenemos la especie Oedeipinia Gilorum. Y arriba, en el lado izquierdo, tenemos una especie de Lepidofina smithi. El género Lepidofina es característico de cuevas, es decir, cuando ustedes vayan a cuevas o tienen la oportunidad de visitar cuevas y encuentran lagartijas, lo más probable es que pertenezcan al género Lepidofina. En la parte izquierda, arriba, tenemos una ranita del género Eleuterodactylus rubricaulatus, que es característica de la zona volcánica montañosa del país. La serpiente que tienen ustedes en sus pantallas es una Tropoides numifer, también característica de las zonas montañosas del país, solo que esta especie, perdón, yo todavía en la mente tengo los nombres antiguos, ahora se llama Metlapilocatlus oxidus. Y abajo es importante mencionar una foto
Abronia vasconcelosi. Ay, perdón, me cuesta decir esos nombres que a veces resultan un poco complicados para pronunciar. Vasconcelosi, Abronia vasconcelosi. El género Abronia es bien característico de las zonas montañosas del sur de México, Guatemala y El Salvador. Las especies de este género suelen ser con una distribución muy, muy limitada. De las 12 especies que se conocen, 7 son endémicas de Guatemala y cada una de estas especies, podríamos decir, es endémica del cerro de donde se encuentra. Su distribución es muy, 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 muy limitada y pues su conservación depende mucho de la conservación de los bosques naturales, ¿verdad? No, equivocadamente a veces creemos que la cobertura arbórea es sinónimo de conservación de la naturaleza y esa concepción está totalmente equivocada. Para conservar las especies se necesita conservar bosques naturales o procurar la restauración de los bosques naturales originales. Las reforestaciones suelen ser contrarias a los objetivos de conservación de la biodiversidad. Una plantación forestal es normalmente es un cultivo extensivo, con muy poca variedad de especies y que pues no es favorable para la conservación de la diversidad. Hablando de los mamíferos que son característicos de la cadena volcánica, pueden ver ustedes allá arriba, en el lado izquierdo, que hay un mono araña, ¿verdad? Ateles geoffroy. Y esa foto está ahí porque recientemente, en el año 2016, en una expedición de campo que realizamos con un equipo de trabajo al área protegida del Rey Tepecul, al mirador del Rey Tepecul, pues observamos y creemos que es posiblemente de monos araña de la vertiente pacífica de Guatemala, por lo que la conservación de ese espacio que probablemente se extienda hasta el volcán Chicabal es muy importante. En el centro de la fotografía, en el centro de las fotografías está el murciélago nectarívoro Cueronecteris mexicana, que es bastante raro de observar y de capturar, y que tiene la característica particular de que es migratorio y poliniza en los ambientes montañosos, sobre todo los agaves y los palos de lagarto, Ceiba esculifolia. Abajo tenemos una fotografía de una musaraña del género Cryptotis, es Cryptotis sp, no podría decir la especie, pero pues es un grupo que está, sobre todo habita las montañas de Guatemala y pues es característica también de la cadena volcánica del país. Acá tenemos otras especies que son características de las zonas montañosas del país. Arriba a la izquierda está Neotoma ferruginea. En el centro tenemos una especie de ratón del género Handlionis, que es reciente en su detección y también es característico de las montañas. Y abajo a la derecha tenemos un murciélago montañoso del género Artibeus azteca, perdón, que también es característico de las montañas del país. Arriba, en el lado izquierdo, tenemos a un murciélago nectarívoro también migratorio, que igual que el que les mencionaba anteriormente, es un importante polinizador, si no el principal, de los agaves. En el centro tenemos a Sorex, otra musaraña que también es característica de la zona. Y abajo a la derecha tenemos al puma, conocido como león de montaña. Es junto al jaguar los dos carnívoros más grandes que habitan el país. Sin embargo, se diferencian en su distribución debido a que el puma prefiere habitar las zonas montañosas, es más característico de las zonas bajas, aunque ambos pueden traslaparse en las zonas que habitan. Y bueno, como parte final de
esta presentación nacional de conservación de la diversidad biológica, que incluye, que se promulgó para desarrollarla entre los años 2012 y 2022 durante el gobierno de Álvaro Colón, si no me equivoco. Y bueno, la conservación de la diversidad del país es un mandato constitucional, cuya descripción se puede encontrar en los artículos 39, 40, 118, 19, 22, 24, 25 y 27 de la Constitución de la República de Guatemala. Y ahí se me fue un paréntesis, y el siguiente nivel legislativo, digamos, de legislación que nos procura la conservación de la diversidad corresponde al decreto 489, Ley de Áreas Protegidas. Como producto de las obligaciones del país al ser signatario del Convenio de Diversidad Biológica suscrito en 1992, surge la política y la Estrategia Nacional de Conservación de la Diversidad Biológica. Cabe resaltar que el 9%, que existen 43 políticas sectoriales, de las cuales el 23% contempla el manejo del ambiente y los recursos naturales del país, de los cuales solamente el 9% posee metas específicas relacionadas con el ambiente y la biodiversidad. El resto, es triste decirlo, ¿verdad?, pero es palabrería y politiquería. Ya aterrizando en la Estrategia Nacional de Biodiversidad, para que se desarrollara en los 10 años que corresponden al 2012 del 2022, sobresalen 5 estrategias. La número 1, que corresponde a la institucionalidad territorial y articulación de actores. En esta resaltan la importancia de la participación social y la gestión de un territorio de acuerdo a sus necesidades. Se desarrolla a nivel nacional, regional y local, es decir, de una manera jerárquica. Involucra al territorio, a la sociedad y a las instituciones que se desarrollan dentro de estos territorios. La número 2 corresponde a conciencia y valoración. Cuando hablamos de conciencia y valoración, estamos hablando de educación pública, ¿verdad? De la concientización de las personas que somos parte de la sociedad. Y pues implica llevar a todos los estados sociales y económicos del país educación que corresponda a la socialización y el conocimiento de la diversidad biológica, por su importancia para la sobrevivencia y el bienestar de todos los guatemaltecos y guatemaltecas, a partir de los usos y servicios ecosistémicos que la naturaleza provee, entre ellos la adaptación al cambio climático, la salud humana, el desarrollo económico, etc. Dentro de estas estrategias, la número 3 corresponde a la de paisajes productivos sostenibles y planificación territorial para la conservación. Esta se basa en actividades de planificación participativa para el ordenamiento del territorio y contempla el trabajo conjunto de los ámbitos científico, técnico, económico, social y político desde un enfoque ecosistémico a partir de la institucionalidad lograda por la Estrategia 1. Establece actividades encaminadas a desarrollar los ejes de la política referentes a la servicios ecosistémicos, su uso sostenible, la mitigación y adaptación al cambio climático. La número 4, atención a las amenazas sobre la diversidad biológica. Y pues para mí esta sobresale de las otras porque antes de desarrollar todas las otras es importante tener claro qué amenaza y qué destruye la biodiversidad. Y muchas de ellas, cuando se le pregunta a una persona casi en la calle, las tiene claras, ¿verdad? La deforestación, el uso indiscriminado de la diversidad, ¿verdad? Cacería, tala, aprovechamiento intensivo de la tierra, el cambio climático. Pero después de esas hay otras que tienen implicaciones más profundas. El desinterés del Estado a través de los gobiernos de turno, un marco jurídico incongruente, todas las leyes que tienen que ver con biodiversidad y manejo de los recursos. Hay solapamiento de funciones y de obligaciones entre diferentes instituciones
leyes, hay debilidad institucional. El CONAP, que es la institución obligada y responsable de la protección y manejo de la biodiversidad, es una institución que cada gobierno que viene trae más fuerza para debilitarla. Esa debilidad institucional se refleja desde el abandono de las áreas protegidas hasta la poca cantidad de gente que realmente sabe de biodiversidad en la institución. Y pues quizá la mayor amenaza de la biodiversidad es la ignorancia, ¿verdad? Nadie está dispuesto a proteger, conservar, esforzarse y luchar por algo que no conoce. Y tristemente los guatemaltecos no conocen la biodiversidad, ¿verdad? Cuando nos hablan de nuestro orgullo natural, todos hablan del jaguar, todos hablan de la guacamaya, y todos hablan de las especies más notorias. Tristemente, todas estas especies notorias están distribuidas desde la Patagonia hasta el centro de México, ¿verdad? Y las especies endémicas, las que son nuestras, las que realmente nos hacen diferentes del resto de países, están en el abandono, con muy poco trabajo, con muy poco conocimiento y con muy poca investigación. Y por último, la irresponsabilidad social e institucional que tiene que ver con todas las anteriores. La estrategia 5, que corresponde a la restauración de la diversidad biológica y sus servicios ecosistémicos. Esta pretende fortalecer los mecanismos existentes para su conservación. Plantea la restauración ecológica como una actividad que pueda acelerar la restauración de los ecosistemas y sus poblaciones. Suena muy bonito en el papel y de hecho hasta existe legislación relativa a la restauración, pero no es restauración de la diversidad forestal, y el paisaje forestal puede traducirse en reforestación, que no tiene nada que ver con biodiversidad. Es decir, seguimos en pañales y seguimos con palabras bonitas en el papel, pero que no tienen ninguna repercusión en cuanto a la conservación y manejo de la biodiversidad. Y perdón que esta última parte la dije así tan acelerada, pero yo me pasé bastante de lo que tiempo y ha sido un gusto compartir con ustedes todo lo que dije. Y no sé si hay tiempo para preguntas. Será un gusto poder charlar con ustedes un rato más. Gracias, José. Gracias por compartir pues, tus conocimientos y esta información tan importante para todos nosotros, ¿verdad? Vamos a abrir el espacio ahorita para preguntas. Podemos hacer un momento acá para que los compañeros que están en la actividad pues puedan hacer sus preguntas a través del chat, las podemos ir leyendo, o si quisieran que abrimos el micrófono para poder hacer cualquier duda o comentario que tengan, pues también levantan su mano ahí, vamos a ir dando pues la palabra por orden conforme vayan llegando las inquietudes. Yo tengo una, si es posible. Adelante, Ronnie. Muchas gracias, Juan Luis. Bueno, y primero que nada, muchas gracias, Pepe, por tu tiempo, por la interesante charla. La verdad que cumplió con los objetivos de que nosotros buscábamos y se te agradece por tu tiempo y por la dedicación. Yo quería preguntarte, y sin necesidad, digamos, de apuntar el dedo a nadie, digamos, porque al final la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, pues su nombre lo dice, es una estrategia nacional que responde a una política pública. Pero yo quería preguntarte si vos conoces o estimás algún porcentaje de cumplimiento que haya tenido la estrategia. Gracias. Qué difícil pregunta, Ronnie. Y para comenzar, pues no es intención mía señalar a nadie, ¿verdad? Yo entiendo que las decisiones políticas vienen desde muy arriba, el conocimiento técnico y consciente está muy abajo, Claro. ¿verdad? Entonces, está muy abajo en esa jerarquía. Entonces, que la política y la estrategia sean un montón de palabras bonitas, no es culpa de los técnicos, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo claro. Es responsabilidad de las autoridades que nosotros mismos elegimos. Y eso duele, ¿verdad? Pero es cierto. Nosotros ponemos a esa gente ahí. En cuanto a porcentaje de cumplimiento, Ronnie, la verdad es que lo desconozco, pero más bien habría que ver indicadores y no sé si existen en este momento, pero habría que ver
Por ejemplo, la cobertura de las áreas protegidas. Yo recuerdo bueno, el territorio guatemalteco es casi un 33% protegido. Cuando vemos el territorio efectivo de conservación, es la mitad de lo que está legalmente protegido. Es decir, ese 30% realmente es un 15% en términos de efectividad. Y ya solo con eso, pues, tenemos como respuesta que la política y la estrategia no funcionan. O no funcionan como se escribieron. Sí, cabal, y de hecho, solo para complementar, por ahí venía mi intervención, ¿verdad? Porque, digamos, y yo mencionaba lo de no señalar dedos, porque lo primero que pasa es que brinca el nombre del CONAP por ser el impulsor, digamos, el organismo rector que tiene esa función. Pero una política debe ser una articulación, ¿verdad? Una estrategia es una articulación de esfuerzos nacionales en torno a un tema en específico. Y yo creo que yo tampoco tengo un estimado, un porcentaje, no lo sé, pero creo que es bajo, digamos, y no creo que sea una responsabilidad exclusiva del CONAP. No, definitivamente. Y dicho eso, cabalmente, digamos, a nivel de indicadores y todo, yo me atrevería a decir que ha sido una implementación muy baja y lo preguntaba pensando en que en 2022 es como el final, ¿verdad? De todas esas metas, estrategias que se crearon y yo no veo que la situación haya cambiado, sino que quizás ha empeorado. Ronnie, para tal vez complementando lo que estoy diciendo, habría que poner en orden de prioridades las cosas. Si los niños y su nutrición Sí, no sí, ahí son va. prioridad para los gobiernos Cabal. y la salud del pueblo no es prioridad para los gobiernos, la biodiversidad está en la cola de las prioridades. Exacto. Sí, ahí lo dijiste todo, Pepe, gracias. Gracias a Ronnie por tu intervención. Aquí, José, tenemos otra pregunta de Juan Rivera. Dice, buenas tardes. ¿Cuál es la mejor estrategia para restaurar un bosque nuboso? Si pueden dar alguna recomendación tal vez ahí, alguna estrategia para restaurar el bosque nuboso. Bueno, la restauración ecológica no es un proceso fácil y existen muchas técnicas para lograrlo. Dependiendo del grado de área, si es un área que posee bosques cerca, bosques naturales cercanos, la mejor estrategia es dejarlo que naturalmente se restituya. Si el área está muy degradada y no hay bosques naturales cercanos, muy probablemente la intervención sea recomendada. El problema que tiene la restauración es que no tenemos todo el conocimiento necesario para llevarla a cabo y hace falta desarrollar mucha investigación. Podemos decir que conocer la sucesión de los diferentes estadios de un ecosistema natural es fundamental. En esos términos, el plantar árboles de estratos medios que atraigan polinizadores y llevar semillas a grandes distancias es una buena estrategia. Los árboles de cecropia, que son ampliamente distribuidos, son especies que se pueden plantar fácilmente. Los árboles de ficus naturales, es decir, naturales de las regiones, no los que se siembran en los arriates y en los centros comerciales, sino los ficus locales. Depende del área, los chicozapotes, en el caso de los bosques nubosos, los encinos, son especies que pueden utilizarse para iniciar un proceso de restauración que es muy largo. Bueno. Gracias, José. Aquí tenemos otra pregunta. Nos señala Sara Palma. Gracias, José. Usted ya habló de las principales amenazas de los ecosistemas. Si nos puedes mencionar quiénes son los que más amenazan estos ecosistemas. ¿Quiénes son los que más amenazan estos ecosistemas? La verdad es que depende del lado en el que política e ideológicamente uno se sitúe, tiende a señalar al bando contrario, ¿verdad? Pero realmente responsables de la pérdida de biodiversidad somos todos, porque cuando señalamos
a los ganaderos, a la palma africana, a los cafetaleros y a los azucareros, se nos olvida que nosotros consumimos mucho azúcar, consumimos mucho aceite, consumimos mucha carne de ganado y leche, y eso nos hace responsables, ¿verdad? Y por el otro lado, cuando la gente está del otro lado ideológico, señala a los campesinos como los principales deforestadores para seguir ampliando la frontera agrícola y sembrar maíz. En realidad es todo el sistema. Y es muy difícil señalar a alguien en particular porque cada uno tiene su responsabilidad. Yo diría que el marco jurídico incierto, contradictorio y obsoleto del país en términos de biodiversidad y recursos naturales es el primer responsable. Por ejemplo, cuando se habla de hidroeléctricas o de mineras, pues hay algunas que han sido legalmente autorizadas con sus estudios de impacto ambiental deficientes o lo que quieran, pero el marco legal se los permite, se los ha permitido, o las instituciones responsables se los han permitido. Y luego viene la Corte de Constitucionalidad y dice que no, que hay que cerrarlas, después de que se hicieron miles de millones de quetzales de inversión en esas empresas, cuando realmente el responsable es el marco jurídico del país. Es decir, un empresario cumple la ley o no la cumple dependiendo del Estado y sus instituciones. Así es que mientras no resolvamos todo el marco jurídico del país, somos vulnerables a seguir destruyendo nuestros recursos naturales. Compleja respuesta. Gracias, José. Aquí nos pregunta Violeta Reina. Dice, buenas tardes. Tomando en cuenta la estrategia de diversidad biológica, considera como algo clave la participación local y la gobernanza comunitaria y de pueblos indígenas para la conservación de la diversidad biológica. Me gustaría que nos pudiera dar su apreciación sobre la relación que hay entre diversidad biológica y diversidad cultural. Si es posible mencionar algunos ejemplos de manejo comunitario adecuado en conservación de la biodiversidad. Juan Luis, disculpa, fíjate que está bastante amplia la pregunta. ¿Me la podrías repetir otra vez para ordenar ideas? Ok, te voy a hacer por partes. Dice, tomando en cuenta la estrategia de diversidad biológica, considera como algo clave la participación local y la gobernanza comunitaria y de pueblos indígenas para la conservación de la diversidad biológica. Si pudieras dar tu apreciación sobre la relación que hay entre diversidad biológica y diversidad cultural. La relación que existe. Ajá. Ok. Sí, considero importantísimo y tal vez lo más importante la relación entre conservación local y manejo de los recursos naturales a nivel local en términos de conservación de la biodiversidad. Ahora bien, yo ampliaría un poco más, porque seamos indígenas o no, todos vivimos en este país y hay comunidades indígenas y hay comunidades no indígenas. Y todas tienen responsabilidad en la conservación de la naturaleza. Es decir, en el oriente del país, aunque existen todavía grupos indígenas, también existen muchos grupos no indígenas que hacen manejo y uso de la biodiversidad. En cuanto a la relación entre biodiversidad y diversidad, es posible. Yo no soy antropólogo ni sociólogo ni me muevo en las áreas sociales, pero sí he observado que la diversidad cultural también es un producto o puede ser un producto de la diversidad del paisaje, es decir, de la diversidad geológica. Las áreas culturales del país tienen límites geográficos que están relacionados con fenómenos geológicos, ¿verdad? Montañas, lagos, ríos. Y aunque no tengo mapas al respecto, sospecho que algunos mapas de ecosistemas podrían sobreponerse sobre mapas culturales. Las áreas, entre más complejas geológicamente hablando son, producen ecosistemas distintos.
Y los grupos culturales se desarrollan en función de los recursos a los que tienen acceso, ¿verdad? Las lluvias, los suelos, el clima, la temperatura, hacen que hayan diferencias en cómo se vive aquí abajo del cerro y cómo se vive allá arriba del cerro. Y eso, por supuesto, es el origen de la diversidad cultural, como es el origen de la diversidad biológica. Ejemplos de comunidades que manejan sistemas eficientemente, yo podría mencionar Totonicapán, podría mencionar la gente que vive en las concesiones, dentro de las concesiones forestales de la biosfera maya. En el área Quechí también buenos ejemplos de buen manejo de bosques. En el Quiché, en la zona de Biciscabá, también existen buenos ejemplos de manejo eficiente de bosques. Sí, definitivamente es necesario integrar las comunidades a nivel local, desde el nivel local, para lograr un manejo eficiente de la biodiversidad. Yo insistiría en decir que la ignorancia es el principal enemigo de la biodiversidad, ¿verdad? Nadie conserva lo que no sabe que tiene. Y para saber lo que se tiene en términos de biodiversidad es necesario estudiarla, conocerla. Tristemente, mucho del conocimiento que se tenía y de las costumbres que se tenían antiguamente sobre el manejo de los ecosistemas y su diversidad biológica se perdió por diferentes motivos, ¿verdad? Desde la conquista, la guerra, la invasión cultural, y no sé si estemos en el tiempo en el que podamos decir recuperarla, pero si no se puede recuperar, entonces hay que empezarla a crear nuevamente, ¿verdad? Y no sé, yo me quedo ahí porque la respuesta es sumamente amplia y difícil. Gracias, José. Ahorita una última pregunta ya para terminar, estamos con el tiempo. Dice David Morán, hola Pepe, muy interesante presentación, muchas gracias. Me gustaría que nos dieras tu punto de vista acerca de la necesidad de investigación que apoye los esfuerzos de conservación, principalmente desde la perspectiva de la integración de la parte biológica con la parte cultural y antropológica. ¿Qué tal, David? Qué gusto me da saber que estás ahí. Uh, la investigación es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Los estados que invierten en investigación, que han invertido en investigación, son los estados que están adelante de los países tercermundistas. En Guatemala, tristemente, si la biodiversidad ocupa uno de los últimos lugares dentro de las prioridades del Estado, la investigación científica está más abajo de la biodiversidad todavía. Y a quienes hemos hecho o hacemos investigación se nos ve como ridículos, como pérdida de recursos, como innecesarios, ¿verdad? Tristemente, pues yo he tenido oportunidad de conocer proyectos muy grandes en el que el tema principal es biodiversidad y nunca hay un componente real de biodiversidad y su conocimiento, su manejo, su monitoreo. Entonces, mientras no se tome en cuenta la investigación en todos los ámbitos sociales, salud, alimentación, manejo de recursos, comportamiento social, economía, vamos a seguir siendo un país tercermundista y cada vez más tercermundista, y a las pruebas me remito. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Pepe por la presentación el día de hoy. Muchísimas gracias por parte del proyecto Cadena Volcánica Central, pues te damos las gracias por este espacio que nos proporcionaste, este conocimiento, y también agradecerle pues a todos los participantes que estuvieron acá el día de hoy con nosotros por estar en esta actividad. Gracias Pepe, esperamos pues siempre estar en comunicación para seguir pues trabajando en conjunto. Yo creo que las gracias más bien se las doy yo, Juan Luis, por darme la oportunidad de platicar de tantos temas, aunque bastante amplios y diferentes unos de otros, pues sí existe una cadena que los vincula, ¿verdad? Espero no haberme perdido dentro de todo lo que teníamos
contribuir y haber aportado efectivamente algo al conocimiento de las personas que no están muy familiarizadas con la biodiversidad y a la discusión con las personas que sí están familiarizadas con la biodiversidad. Reitero mi agradecimiento a ustedes como proyecto y a los que amablemente tuvieron el tiempo y el interés de sintonizarnos por este canal. Muchísimas gracias, Pepe, gracias. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos los participantes y esperamos para el próximo martes con la siguiente conferencia. Estén atentos al correo electrónico y a las redes sociales del proyecto, porque vamos a estar posteando por ahí la información para nuestra siguiente conferencia el día martes 29. Muchísimas gracias y les deseo una feliz tarde. Juan Luis. Sí, José. Solo me gustaría agregar algo. Dime. La presentación, como te comentaba hace un rato, no sé si se las vas a compartir a los oyentes o a un grupo más amplio de personas, pero por las carreras a mí me falta poner algunas citas de todas las imágenes y de todos los textos que utilicé. Entonces yo te pediría un par de días antes de completar las citas y los nombres científicos de las fotos que les mostré para que pues ya pueda ser compartida adecuadamente. Sí, claro. Gracias, Pepe. Sí, para comentarles, como les dije al inicio, todas las presentaciones y las exposiciones, las grabaciones de las videoconferencias, las tenemos en el sitio web del proyecto y ahí estamos subiendo toda la información. Entonces, cuando la tengamos, pues las compartiremos y ahí pueden tener acceso para cuando ya esté lista esta presentación también y esta grabación, ahí las estaremos compartiendo. Ok, muchas gracias entonces. Muchísimas gracias. Pues entonces que tengan un buen descanso, feliz tarde y que estén bien. Igualmente. Muchas Gracias, Pepe. A ustedes, Ronnie. Buena onda, maestro. Feliz tarde. Vale, pues, igualmente, que estén bien. Chao. Gracias. Adiós. Saludos, Pepe. Adiós.